que nos hicieron y sepan que me siento muy feliz. Sentí una sensación de paz al entrar acá y cuando oraron conmigo también. He sentido ese relajamiento, ya se me quitó el estrés que traía. Y también felicitarlos porque están tocando un tema que es de mi especialidad, la salud mental, que no siempre se le da la importancia de vida. Se dice que no hay salud plena si no hay salud mental. Ahora la salud se considera como algo integral. Fíjense que antes la Organización Mundial de la Salud hablaba de salud física, psíquica y social. Y ahora se ha agregado también lo espiritual. O sea que para tener una salud plena tenemos que tener todas esas esferas de la humanidad en equilibrio. Es difícil ser perfecto, pero lo que buscamos es el equilibrio que haya entre lo físico, lo psíquico, lo social y lo espiritual. Todo eso viene a conjugar para que tengamos una salud plena, una salud integral. Y en este caso, que me habían pedido la participación, pues vamos a hablar de un tema que es muy importante. De hecho, a nivel mundial hay una división especial de adicciones. O sea, así como hay un departamento para, eh, ahí mencionó la compañera algo de un brote psicótico que hizo alguien cuando entró con el alcohol o que se tomó una pastilla. Eh, ya está considerado esos programas de atender las adicciones e incluso se separa alcoholismo y adicción. Se le da esa importancia porque sabemos que el alcoholismo es una de las adicciones más grandes que hay y que es una droga legal, entre comillas. Adelantándonos un poco, existen drogas legales y drogas ilegales. Por ejemplo, las legales son las que tenemos acá: el alcohol, el café, el cigarro, ¿verdad? Porque lo compramos libremente. Y las ilegales, pues son aquellas que tenemos, que las adquieren en una forma, pues, secreta o de contrabando. Hablando de contrabando, pues tenemos el hecho de nuestro expresidente, que por cuestión de ese problema que tuvo con el narcotráfico, hablamos de eso porque al final eso lleva a adicción, es una de las adicciones más grandes que hay, a través de la cocaína, la marihuana, ¿verdad? Especialmente esas dos son las que más se consumen a nivel mundial y sobre todo en los Estados Unidos. Entonces, las adicciones, como dice aquí, empecemos con la primera, tenemos unas diapositivas aquí. Pásela, yo la puedo pasar, ¿no? ¿A dónde? Aquí, claro. ¿Dónde se enciende? Aquí. Ah, ya, perdón. No, no. Aquí se enciende. Disparo aquí directo a la. ¿Sí? ¿O a dónde? Vaya, pues pásalo. Bueno, cuando hablábamos de adicciones, tipos de adicciones, datos de alarma, etcétera, vamos a ir tocando esos temas para que vayamos entendiendo de qué es lo que estamos hablando. Veamos la primera. ¿Qué son las adicciones? Son en sí enfermedades, es una enfermedad. Generalmente nosotros culpamos a las personas que tienen una adicción como que son cuestiones de tipo vicios, que tiene un vicio, pero en general se ha demostrado, como lo vamos a ver a través de la presentación, que hay alteraciones cerebrales, así como los hay en la depresión, como hay en la ansiedad y como lo hay también en el estrés, que no es cosa que pueda controlar la persona por sí mismo, ¿verdad? Necesita ayuda. Veamos la siguiente. Como ven ustedes ahí, es una enfermedad crónica. Cuando hablamos de crónica,
nos referimos a que va por largo tiempo. La palabra crónica, eso significa en medicina, que es de mucho tiempo, ¿verdad? No es que es grave en sí, pero sí más que todo está relacionado lo crónico y lo agudo con el tiempo y que se da a nivel cerebral, tiene recaídas, o sea que hay gente que se mejora, pero también recae de nuevo. Y hay una palabra clave ahí, que es la palabra compulsivo. Compulsión quiere decir una acción que nosotros se nos dificulta controlarla. No hay ese control y caemos en ese hábito de que no podemos evitar cumplir lo que nosotros deseamos. Por otro lado, en el cerebro hay también unas sustancias que vamos a ver más adelante, se llaman neurotransmisores, son mensajeros que están circulando en el cerebro y que eso mantiene la tranquilidad en la persona, lo que hablábamos al principio, el equilibrio. Pero si se altera, se da este tipo de enfermedades, así como se da la depresión, la ansiedad, incluso la esquizofrenia. Tiene mucho que ver la esquizofrenia o la locura que conocemos con algunos neurotransmisores, algunas sustancias que están relacionadas con la adicción. Como decíamos, tiene característica que es crónica una adicción cuando ya se convierte en una enfermedad. Y ahí, como ven ustedes, hablan de unos circuitos cerebrales. Hay unas estructuras en el cerebro que tratan de mantener esa tranquilidad en uno y que la adicción, como la mayoría de las enfermedades, también tiene alguna relación genética. Es rara la enfermedad que no tenga un antecedente genético. Cuando hablamos de genético, es la posibilidad de que se pueda heredar. Asimismo, interviene el ambiente y las experiencias de la vida. Muchas personas que caen en adicción tienen antecedentes de haber sido maltratados, por ejemplo, abusados, o que han tenido experiencias muy malas, ¿verdad? Que han pasado. Y eso de alguna manera, pues, afecta y convierte a la persona en que caiga en una de esas enfermedades. Esto sí. Ok, gracias. Entonces aquí hace hincapié en lo que decíamos de la parte compulsiva, ¿verdad? Esa es una de las cuestiones que diferencia a una persona que tiene una adicción con alguien que no la tiene. A pesar, vean ustedes ahí en lo que dice la diapositiva, que la persona sabe que da consecuencias dañinas, pero estas personas usan un mecanismo de defensa que no aceptan, cuando digo mecanismo de defensa, como que justifican, no aceptan que eso le va a producir daño. Generalmente el adicto dice que él siente bien, que él se puede controlar, que no necesita ayuda y hasta que toca fondo es que va buscando la ayuda de profesionales para poder salir de esa situación tan complicada. ¿Va? Algunas adicciones tienen alguna causa, pero algunas no les encontramos. Cuando decimos que es primaria es que no hay consecuencias de otras enfermedades. Hemos encontrado muchos pacientes en la práctica que hemos tenido que caen en adicción a raíz de que tienen un problema emocional, por ejemplo, depresión, ¿verdad? Problemas de ansiedad o que han tenido experiencias de la vida traumáticas. Hablamos de estrés postraumático cuando han tenido lo que decíamos anteriormente, antecedentes de haber sido maltratados, abusados o que han sufrido algún problema muy fuerte. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, el problema de los migrantes. Cuando se van los migrantes a los Estados Unidos, hemos visto muchos que sufren amputaciones a raíz del riesgo que corren en los trenes o que han sido maltratados, abusadas algunas mujeres. Después de eso, pues
viene ese descontrol, esos trastornos cerebrales que pueden buscar una salida a través de una adicción. Muy bien. Aquí vamos a ver algunas ilustraciones que pasan en nuestro cerebro. ¿Por qué se dan las adicciones, verdad? Existen algunas estructuras en nuestro cerebro que son responsables de la emoción. Van a ver allí mencionar una parte del cerebro que se llama amígdala. No hay que confundirla con la amígdala que tenemos aquí en la garganta, ¿verdad? Coincide el nombre, o sea que hay una estructura en el cerebro, en el interior, y fíjense que la amígdala tiene mucho que ver en eso, en la ansiedad. Cuando no trabaja bien, la amígdala cerebral eh, tiene un papel muy importante en las adicciones, ¿verdad? Porque tiene que ver en el impulso, en la parte ansiosa, en la parte de agresividad incluso, y otras estructuras que ustedes van a ver los nombres, se los voy a mencionar, pero no viene al caso aquí hacer mucho hincapié. Algunas estructuras que se llama, por ejemplo, el hipocampo, que tiene que ver con la memoria, y otras estructuras que se van a mencionar en este, ahí están. Ven ustedes las estructuras que les decía el hipocampo. Abajo del hipocampo que está la amígdala, esa que se ve ahí. Esa es una ilustración de un corte cerebral, como viendo lo de adentro del cerebro, ¿verdad? Eh, Nuestro cerebro es como una computadora que tiene ciertos circuitos y que si no funcionan bien, se da esa alteración, ¿verdad? Se altera la conducta, se alteran las emociones, se altera el estado de ánimo, etcétera. Aquí está, si ustedes ven, ahí están las funciones si ustedes ven ahí las vías dopaminérgicas, la dopamina es una sustancia que tiene que ver, como ven ahí en las leyendas de color azul, con la gratificación, el placer, la compulsión. En los adictos se ha visto que está aumentada la dopamina, ¿verdad? Y está alterada también la serotonina, que es la otra de color eh, marrón. El temperamento tiene que ver con el sueño, las personas que padecen de insomnio, con el conocimiento. Entonces, esas dos eh, neurotransmisores, esas dos sustancias, tienen mucho que ver en la parte de la adicción. Si no están trabajando adecuadamente, se producen esas alteraciones en la persona de satisfacer necesidades que él siente a raíz de que no está trabajando bien su cerebro. Así como cuando en la sangre, cuando baja la hemoglobina, sabemos que nos da anemia. Si suben los glóbulos blancos es porque hay alguna infección. Ahorita el famoso dengue, ¿qué produce? Bajos de plaqueta, ¿verdad? Y esas plaquetas pues no controlan adecuadamente el sangrado que nosotros tenemos y por eso se conoce, o se conocía antes, no sé mierda si todavía se dice dengue hemorrágico, ¿verdad? Ahora es dengue complicado, pero produce hemorragia porque las placentas bajan. Igual en el cerebro, si esas sustancias no están en cantidades adecuadas, la persona pues se manifiesta con conductas compulsivas, ¿verdad? Puede sentir también la persona momentos de agresividad, de agitación, es lo que conocemos como manifestaciones psicóticas, que es cuando que decimos nosotros que una persona está trastornada y nos produce eso. Aquí ven, esa estructura que dice núcleos del RAF están asociados o se conectan con la amígdala, que produce la conducta agresiva cuando está alterada. Tiene que ver con las emociones. Habla del sistema límbico, que es un sistema donde une esas estructuras, ¿verdad? El sistema, la amígdala, el hipocampo, el RAF, etcétera. Las estructuras internas que están en nuestro cerebro. Ahí está, miren, la amígdala recuerda las emociones. Tiene que ver con la ansiedad,
la irritabilidad y la inquietud. La amígdala cerebral. Hagamos esa diferencia. Aquí se ve estudios que se han hecho. Esa es como una resonancia magnética donde se ve un cerebro que consumió cocaína y otro que no lo consumió. En la que consumió cocaína, pues se ven algunas alteraciones cerebrales. Esa es una persona como que esté boca arriba. Ustedes ven arriba está la parte frontal del cerebro y abajo la parte inferior. Entonces, han demostrado en vivo, ¿verdad? Es una persona que se estudió, donde se ven las diferencias en ambos cerebros, en el que no consumió una droga y el que sí la consumió. Lo que les decía, el hipocampo es el encargado de guardar los recuerdos, como les digo, es una computadora. El hipocampo es un órgano muy pequeño, pero que está en el interior del cerebro y que tiene que ver con la memoria. La sustancia negra es una sustancia también que es la que produce la dopamina. Recuerden, la dopamina es la que tiene que ver con el placer. Y cuando está alterada, la persona con consumir una droga siente más placer. Está elevada, hay exceso de dopamina en el paciente que cae en adicción. Bueno, lo que habíamos hablado. Aquí está otra ilustración de las principales estructuras internas del cerebro, ¿verdad? Que tienen que ver con los circuitos que se alteran cuando hay una adicción. Ok. Los neurotransmisores que les decía son mensajeros, son sustancias que están viajando dentro del cerebro, ¿verdad? Para mantener el equilibrio del comportamiento humano, ¿verdad? Que la persona esté en perfecto estado, tanto anímica, tanto en el actuar y tanto en el sentir. Si eso está alterado, esos mensajeros, es lo que produce las enfermedades mentales, que vienen desde la ansiedad hasta la locura y la adicción, por supuesto. Aquí está, miren, la dopamina es la sustancia que tiene que ver con el placer. En la medida que sus niveles estén en forma adecuada, la persona se va a sentir bien. O sea, placer es sentirse bien, ¿verdad? La serotonina es la felicidad, ¿verdad? Sentirse feliz, que también va eh, con sentirse bien también. Esas dos sustancias, hay otras sustancias más, que las vamos aquí, miren, hay otra que se llama GABA, que sirve para relajarse. Y hay otras también, como las endorfinas, que sirven para sentirse más feliz y disminuir dolor. Son como hormonas naturales, ¿verdad? Se ha demostrado que todas estas sustancias en un buen ambiente, con una buena alimentación, con el ejercicio, se mantienen los niveles adecuados de todas estas sustancias. De ahí el dicho que dice, mente sana en cuerpo sano. Se está haciendo mucho hincapié en el ejercicio físico, porque no solo beneficia la parte física, sino la parte, como ven ustedes, psíquica, ¿verdad? Mejorando la producción de endorfina, la producción adecuada de dopamina, de serotonina, ¿verdad? Incluso una buena alimentación. Creo que aquí lo decía la compañera que había qué alimentos poder consumir para estar feliz, para tener esa sustancia en forma equilibrada. Este es otra de los neurotransmisores que tiene que ver también con la memoria, ¿va? A veces decimos oxigenadores cerebrales. Sí los están haciendo artificialmente en algunos medicamentos y sí de alguna manera pues ayudan a que la persona se mejore. Ok, esa es la parte número 2. Miramos la 3 para que veamos los tipos de adicciones que hay. Cuando hablamos de adicciones, generalmente pensamos solo en alcohol, cocaína, marihuana,
pero ahora están saliendo con la nueva tecnología. Se habla ahora de adicción al internet, oiga bien, adicción a los videojuegos, adicción a los juegos de azar, los casinos. Mucha gente ha quedado en desgracia por adicciones, por ese tipo de adicciones. Entonces están surgiendo otro tipo de adicciones que son adicciones no, ¿cómo les quiero decir? De no consumo humano, pero que sí a través de la parte psicosocial nos afectan. Aquí viene, mire, los tipos de adicciones. Sabemos que las drogas son sustancias químicas que afectan la mente y el cuerpo. Y el uso prolongado puede llevar a la dependencia física o psicológica. Cuando hablamos de dependencia es aquello que la persona necesita estar con esa sustancia, ¿verdad? Y que también le produce tolerancia, que cada vez va aumentando la cantidad de sustancias que necesita para sentir los mismos efectos. Y lo otra característica es la abstinencia. Abstinencia es aquella persona que cuando deja de consumir, ¿verdad? Empieza a sentir síntomas, sobre todo temblor, llegar hasta convulsionar. Y hay pues tipos de adicciones o tipos de sustancias. Son estimulantes, hay depresores y alucinógenos. Ven ahí ustedes estimulantes, la cafeína, que está en la nicotina en el cigarro, anfetamina, que es un tipo de medicamento, la cocaína. Y miren que ahí incluye el chocolate. Todo eso también, si es en exceso, sobre todo en exceso, produce un estimulante. Y la experiencia que tenemos nosotros cuando nos visitan nuestros nietos, no les va a dar chocolate porque se pone eléctrico, hiperactivo. Y tienes razón, va. Eh, Aunque miren, las dietas tienen que ser balanceadas. Se necesita uno de cada cosa. Incluso la Organización Mundial de la Salud habla, oigan, de pequeñas cantidades de alcohol que es permitido. No sé, se basan en eso, de que el cuerpo necesita de todo, pero no todo el mundo va a ser tolerante de un poquito de alcohol. Que tal si ya tiene la predisposición, mejor que no lo pruebe, ¿va? Entonces ellos hablan de exceso o que interfiera en la actividad tanto laboral, social o personal. Y depresores, el alcohol, la marihuana, ¿verdad? Pastillas para dormir, inhalantes, el famoso resistor que decimos, ¿verdad? Y los alucinógenos que producen, pues, su nombre como alucinaciones, psicosis, etcétera. Aquí están más, sobre todo los efectos que pueden producir estas sustancias, ¿va? Desde la cocaína hasta el tabaco. Todas esas sustancias afectan tanto la parte física como la parte mental, ¿verdad? Conocemos bien que el alcohol llega a producir cirrosis, llega a producir algún tipo incluso de cáncer. El cigarro, ¿verdad? Está demostrado que produce cáncer de pulmón, cáncer de laringe, etcétera. Y así, pues, además de afectar la parte psíquica, también afectan la parte física. Todos sabemos los efectos de eso, pero aún así nos preguntamos, ¿pero por qué la gente los consume? ¿Verdad? Ok, ahí está el alcohol, medicamentos y otro tipo de medicamentos que tal vez no son de nuestro medio. Y aquí está lo que les decía anteriormente. No les mencioné lo del teléfono celular, otra adicción. Ahora es difícil a veces nuestros hijos, nuestros nietos, con el celular pasan horas y horas. Lo mismo en la computadora, en las redes sociales, ¿verdad? El juego de azar que les decía, los videojuegos, la pornografía también es otra adicción que se ve en algunos jóvenes o personas que tienen problemas de adicciones diferentes. Miren bien ahí esa adicción a la comida, ¿verdad? También. Adicción a los amigos y familiares.
que no pueden estar sin ellos, la codependencia que hablamos, a la estética, las cirugías estéticas. He conocido yo así personas que se han operado que el cuello, que los pechos, los glúteos, los ojos, y van buscando cada vez, eso ya se convierte en una adicción. En viajar. Es bueno viajar, pero hacerlo de forma moderada, no tener esa adicción a eso. ¿Cuándo se convierte en adicción? Cuando no puede estar bien sin hacer eso y que siente la necesidad de hacerlo, que si no lo hace, se complica, se pone ansioso. Aquí ilustra cómo las adicciones llegan a ser como una cadena, nos encadenan, eh, quedamos prisioneros y no es fácil salir de ello. Lleva su tiempo. Actualmente pues no existe, ¿cómo les quiero decir? Una medicina, quizás sea como el cáncer. Hay que individualizar, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Hay una, no sé si está aquí, espérese. No, no. Que se llama patologías duales. Cuando digo duales, es que hay dos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que buscarle a la persona la causa, porque, por ejemplo, para hacerlo más sencillo, hemos encontrado pacientes que porque están deprimidos caen en una adicción. Eso es una dualidad, o sea que tiene depresión y tiene la adicción. O tienen ansiedad y por la ansiedad caen en adicción. O incluso si tienen un problema de trastorno de personalidad, sobre todo los sociópatas. ¿Cuál es un sociópata? Un ejemplo típico de un sociópata son los que andan en maras. Esa es una persona sociópata. No respeta reglas, no tienen escrúpulos para hacer un daño, matar a alguien, eh, extorsionar, todo eso es una manifestación sociopática. Entonces, esa es una dualidad, son sociópatas y tienen adicción. Porque generalmente los pacientes sociopáticos tienen una adicción. Los mareros, yo creo que no hay marero que no haya, disculpe que diga la palabra, que no haya consumido por lo menos marihuana. Ellos la negocian, la cocaína. Entonces, eso es una base de la adicción, la sociopatía. También hay que buscar depresión, ansiedad u otras patologías de tipo eh, psiquiátrico. Eso se llama dualidad. Pero a veces hay personas que no tienen otra patología, solo la adicción. Entonces tienen una adicción primaria, se llama eso. ¿Ok? Entonces aquí explica lo que les hemos dicho a través de los circuitos, cómo se activan. Ahí ven que dice liberación de dopamina, ¿verdad? Hay actividad de la parte que tiene que ver con la memoria. ¿Por qué hace el adicto el consumo? ¿Por qué consume la sustancia? Porque subjetivamente él siente un placer. Se le llama ahí como recompensa. La recompensa es un placer que siente él, pero es un falso placer, porque cada vez le va pidiendo más sustancia y va cayendo más en aumentar la cantidad del consumo. Así empieza. Mire, una persona dice, yo me puedo controlar, empieza a uso, experimenta, vamos a ver qué tal me cae esto. De ahí lo va haciendo ocasionalmente, de ahí adquiere el hábito, llega al abuso, hasta que al final es la dependencia. Ya dependencia es muy complicado que deje la sustancia. En los libros de psiquiatría, en este casualmente, que es de las últimas ediciones, habla del uso problemático de sustancias. Así lo definen. O sea que, en otras palabras, es la adicción. O dice también abuso importante de sustancias, ¿verdad? Cuando está en esa
en ese nivel que va del abuso llega a la dependencia. La dependencia es cuando ya la persona, sea como sea, lo busca. Hemos tenido, ustedes tal vez se han dado cuenta que hay personas que sea como sea adquieren las sustancias, venden sus cosas o le agarran a los familiares, se deshacen de sus cosas buenas, casi regaladas, etcétera. Entonces llegan a ese nivel de, de afectarle la parte socioeconómica. Aquí es una ilustración donde, ¿qué evitar? No fumar, no absorber, no aspirar, ¿verdad? Recomendaciones médicas. Y está la C de las tres C de la adicción. Cronicidad porque es de largo tiempo. Compulsión porque no hay esa posibilidad de frenar ese deseo, esa sed que siente, una sed. Así dicen los alcohólicos anónimos también, ¿va? Que les da una sed de consumir el alcohol y que no hay control. Control, cronicidad y compulsión. Se habla de la C de la adicción. Este es un instrumento de evaluación que se da a nivel, esas letras que dice CRAF son en inglés, carro, relax, amigos, familia, que todo eso produce interferencia en manejar, en relajarse, en sentirse solo, en no buscar a los amigos, alejarse de la familia. Vamos a ver algunos síntomas de alarma, datos de alarma, que se van demostrando en personas que empiezan a caer en una adicción. Una de las cosas que se ve es el cambio de humor. Si esta persona antes era tranquila, se vuelve inquieta. O si era inquieta, se vuelve tranquila, cambia totalmente, se aísla, ¿verdad? Eh, Pasa de la alegría a la depresión. Hay deterioro, sobre todo en los jóvenes, del rendimiento escolar, empiezan a bajar sus notas. Hay conflictos familiares, empieza a discutir con la familia, con los hermanos y a tener comportamientos de riesgo. Por ejemplo, hemos visto muchos últimamente accidentes de motocicleta. Hay que ver cómo andaban esos muchachos. No hay que culparlos a todos, ¿va? Porque ahí hay muchos factores, pero sí tienen ese comportamiento de riesgo, no se ponen el casco, eh, corren a mucha velocidad, puede ser en carro o en motocicleta. Entonces, eso pueden ser también síntomas de alerta y de alarma que pueden hacer sospechar que una persona está consumiendo. Igual va, transforma su manera de vestir, hay descuido personal, ¿verdad? Cambios del patrón de sueño, puede que duerman mucho en el día y poco en la noche. Y se le pueden hallar restos de hierba en el bolsillo, por ejemplo, si consume marihuana, porque generalmente la persona que empieza a caer en una adicción usa como mecanismo de defensa la negación, lo niega totalmente. Él dice que no está consumiendo o que lo hace por, eh, ¿cómo le dicen ellos? Por diversión. Ok. Aquí hay un dato importante que dice que el consumo de droga está incrementando entre las personas que tienen de 50 a 60 años de edad, ¿va? Generalmente hablamos de que la droga solo es para jóvenes, pero últimamente se está viendo en personas mayores, ¿verdad? Que hay que también tomar en cuenta eso. Y bueno, en la parte espiritual, que nos va a acompañar ahí la compañera, la licenciada allí. Entonces, la idea es que rescatemos síntomas de alarma o de alerta que nos puedan hacer sospechar, porque a veces decimos, ¿va?, que uno es el último que se da cuenta de que si un pariente de uno, un hijo, un nieto, está cayendo en una adicción. Y hay que tomar en cuenta lo que decíamos, las adicciones no solo son drogas y alcohol, hay la adicción al celular, adicción a la computadora, a las redes sociales, a los videojuegos, a los juegos de azar. Quizás en los juegos de azar se ve más en los adultos,
Yo he tenido pacientes que han llegado porque tienen problemas con los juegos de azar y eso lleva bastante al deterioro económico. Personas que han perdido vehículos, sus casas y han entrado en problemas con sus hogares, su pareja, ¿va? Por pérdidas importantes económicas. Entonces, creo que en términos generales eso es lo que nosotros queríamos compartir con ustedes, ¿verdad? Los tipos de adicciones, cuáles son los mecanismos que hay a nivel cerebral y qué puede hacer caer a alguien en una adicción a través de esos cambios cerebrales que se pueden dar, como les repito, por cuestiones genéticas, ¿verdad? No es que es totalmente que van a heredar eso, pero sí influye. Si hay un padre, un tío, un abuelo que tuvo problemas de adicción, hay posibilidad de que alguien caiga en eso. Si ha tenido una mala experiencia en la infancia, puede también provocarle eso, ¿verdad? O alguna dificultad de tipo socioeconómica, ¿verdad? ¿Verdad? Que pueda, lo que llamamos en psiquiatría escapismo. Escapismo es como escapar buscando una salida a través de una sustancia, en ese caso. Pero recuerden que ahora no solo es hablar de sustancias, ahora también de esos hábitos de la parte tecnológica que estamos cayendo. Tal vez personas que solo quieren estar encerrados en su computadora o viendo videojuegos. O uno de los que mencionábamos ahí, la pornografía también se está convirtiendo en un problema de adicción en la actualidad. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o algo. Justo se las contestamos. Seguiría. No sé si hay alguna pregunta para el doctor. Si no hay preguntas, ahí hay una mano atrás. Sí, mi hermana. Como dijo al principio. Sí. Sí, es una pregunta muy interesante que sí la encontramos aquí en los libros. Dice que entre más temprano empieza una persona a consumir, se va a poner, se va a tornar más complicada la situación. O sea, es más difícil tratar la adicción, por un lado, y sí, el daño, porque recuerde que el joven todavía está su cerebro en formación, y sí le va a afectar más que, que lo haga a mayor edad. No es que recomendamos que lo haga ya viejo, pero como vieron la información, ahora está aumentando entre 50 y 60 años. Pues. Ya puede ser el problema de soledad, separación, jubilación. ¿No? Que no todos tomamos la jubilación como debe ser. Que la parte de jubilar dice alegrarse, ¿va? Júbilo. Entonces sí, definitivamente entre más temprano es, la cuestión es más grave. Pero bueno, si también existe la posibilidad de rescatar a esa persona joven para evitar que no se deteriore más de lo que puede ser. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues vamos a entrar a la parte, el cristiano frente a estas adicciones. El doctor, las noches anteriores hemos estado escuchando, ¿verdad? Que hemos estado hablando de los neurotransmisores, pero como cristianos tenemos un papel que podemos nosotros jugar. Si alimentamos o descuidamos esos neurotransmisores. Y uno, lo mencionamos, tenemos 7 remedios naturales. Si nosotros los seguimos, alimentación adecuada, confianza en Dios, ejercicio y todo lo demás, nosotros podemos mantener un cuerpo sano.
Pero quiero leerles en la última diapositiva en la presentación, donde quiera, dice la hermana de White, que miramos, vemos corrupción y contaminación, deformidad y pecado. ¿Cuál es la obra que hemos de emprender aquí precisamente antes de recibir la inmortalidad? Consiste en conservar nuestros cuerpos santos, nuestro espíritu puro, para que podamos subsistir sin mancha en medio de las corrupciones que abundan en derredor nuestro en estos últimos días. Nosotros como cristianos sabemos pues que tenemos una esperanza. A pesar de que algunas adicciones, mis hermanos, son más visibles que otras y que algunas pueden padecer peor que otras, todos vuelven a la persona prisionera, ya que actúan compulsivamente hasta realizar la actividad y muchas veces la adicción se vuelve lo más importante en sus vidas, tan importante que el comer, beber agua o dormir. Entonces, si nosotros vamos a tener alguna experiencia de conocer personas, amigos, ¿verdad?, que son adictivos, sabemos pues cuál va a ser su desempeño, cómo se van a desenvolver. Y como cristianos, nosotros tenemos que darles ese apoyo que necesitan. Posiblemente los mismos dentro de nuestra iglesia podemos encontrar personas adictas. No solamente es adicciones a las sustancias químicas o a sustancias nocivas, sino que también tenemos acciones y actitudes que nos llevan, ¿verdad?, a volvernos adictos. Mencionaba la presentación, adictos a situaciones que podemos encontrar también en nosotros como adultos y también en nuestros niños. Y todas esas cosas son situaciones que nos alejan poco a poco, ¿verdad?, de Dios. Pero tenemos la esperanza a través de la palabra de Dios. En Salmos 34, 18 dice: el Señor está cerca para salvar los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Así es que nosotros sí la tenemos y podemos transmitir, ¿verdad?, a otros esa esperanza. No todo está perdido para nosotros como seres humanos. A veces vemos que personas caen hasta tocar fondo, como decimos. Sin embargo, podemos acompañarlos y ayudarlos, ¿verdad?, a que tengan esa esperanza que la podemos encontrar en la palabra, a través de la palabra de Dios, como claramente lo dice la Biblia. También en el libro de Marcos 10, 27 dice: para el hombre es imposible, pero el mismo Jesús dijo: para Dios todo es posible. No importa dónde, hasta dónde hemos caído, cuál pueda ser esa adicción a la cual como cristianos nosotros queremos y debemos de separarnos de él. Sin embargo, hay esperanza a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él mismo lo dice. Y Juan 8, 31, 32 dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, conocerán la verdad y la verdad nos hará y los hará libre. Así que, mis hermanos, tenemos la bendita esperanza que tenemos un Dios, y es un Dios vivo en el cual nosotros podemos confiar y en el cual podemos depender. Y no hay temor y no hay duda que si nosotros lo buscamos, Él está ahí para nosotros. Así que Dios nos bendiga, nos ayude. No vamos a entrar en más detalle porque mañana en la noche la doctora Sedi termina con el tema de cómo salir de las adicciones. Doctor, le agradecemos mucho. Yo creo que fue bien claro, es un tema muy delicado y un poco árido, le digo yo. Él es la persona que maneja las adicciones en su diario. Él se dedica
¿verdad?, a ayudar a las personas a salir de las adicciones. Así es que creo que fue una persona muy oportuna en este tema. Así es que le agradecemos, doctor, por la claridad. Le digo, doctor, no entre en mucho detalle para no confundir. Y sí lo hizo muy bien, ¿verdad? Muy bien, muy claro. Claro como el agua cristalina, doctor, no como la del estero. Así es que gracias. Vamos a seguir, ¿verdad? Para luego finalizar. Gracias, doctor.